El día que quedó grabado en la memoria de Eleanor, el cielo de Londres llevaba una nube que parecía presagiar algo inesperado. La aristocracia, siempre implacable en sus juicios, observaba cada uno de sus movimientos con ojos curiosos y severos. Aun con toda su riqueza y prestigio, sentía el peso del desdén y la exclusión, una sombra que la perseguía. Su existencia, marcada por miradas y susurros, era un desafío constante a un sistema que valoraba la apariencia. Ese día, decidió que ya no aceptaría ser solo un producto descartado de las convenciones sociales. Cada paso que daba por las calles de Londres llevaba la fuerza de quien ya había soportado muchas humillaciones. Fue un punto de inflexión, donde el coraje se encontró con la necesidad de demostrar su valía. Cada detalle de esa mañana revelaba el inicio de un viaje que cambiaría su vida para siempre. Eleanor caminó con silenciosa determinación, ignorando las miradas que la seguían y los murmullos que la definían. La ciudad, llena de lujos y secretos, sirvió de escenario para un momento decisivo en la vida de una mujer incomprendida. Cada rincón de Londres parecía guardar historias de amores perdidos y oportunidades desperdiciadas. Pero ese día era diferente. Su mente bullía de pensamientos de resistencia, donde el orgullo y la voluntad de afirmarse se mezclaban a cada paso. Incluso rodeada de una sociedad que la consideraba inadecuada, se mantuvo firme, con la mirada vuelta hacia el horizonte. El frío que hacía de la mañana un escenario casi melancólico no hizo más que intensificar su determinación de cambiar su propia historia. El destino la esperaba con una mezcla de desafíos y oportunidades, y ella estaba dispuesta a afrontarlo sin dudarlo. En ese momento, cada latido de su corazón resonó como un grito silencioso de liberación y superación. A medida que la ciudad despertaba, una presencia inesperada comenzó a hacerse sentir entre los nobles y aristócratas. Alexander, el príncipe que siempre había sido el protagonista de los salones, apareció con una sonrisa que enmascaraba desafíos más profundos. Había aceptado un reto que para muchos sería solo una apuesta de vanidad, pero para Leonor se convirtió en algo muy real. Sus pasos firmes y su mirada desafiante se encontraron con los de la protagonista, creando una conexión que ni siquiera el tiempo pudo borrar. A pesar de su reputación inmaculada, había signos de inquietud en su rostro de los que pocos eran verdaderamente conscientes. La arrogancia del príncipe dio paso a una genuina curiosidad al notar la fuerza inquebrantable de Leonor. Ese día, bajo la mirada inquisitiva de la alta sociedad, comenzó a desarrollarse un juego de seducción y revelaciones. El encuentro, tan breve como intenso, dejó en claro que ese no sería un día común en la vida de ninguno de los dos. El elegante ambiente de los salones se transformó en un silencioso campo de batalla, donde cada gesto era analizado. Eleanor, con su postura segura, inteligencia aguda, sabía que no sería un objeto más de exhibición. Enfrentó el desafío con una mezcla de desprecio y curiosidad, dispuesta a responder a cada provocación. Sus pensamientos corrían rápido, recordando las innumerables veces que había sido juzgada y devaluada. La presión de las miradas y las expectativas no podían apagar la llama interior que le permitía ser verdadera. A medida que las conversaciones susurradas circulaban a su alrededor, cada palabra llevaba la fuerza de toda una vida. Ese encuentro marcó el punto de inflexión, donde los roles preestablecidos comenzaron a disolverse lentamente. La atmósfera cargada, aunque llena de convencionalismos, albergaba un potencial de transformación que nadie podía negar. En ese preciso instante, con el ambiente inmerso en la tensión y la expectación, el corazón de Eleanor latía más deprisa. Cada latido
parecía hacer eco de las cicatrices de un pasado donde el juicio era la única constante. Por mucho que la sociedad intentara moldearla según estándares, ella se sentía libre de ser exactamente quien era. Alexander, al notar la intensidad de aquella mirada, empezó a darse cuenta de que había algo extraordinario en la mujer que tenía delante. El desafío que antes parecía un mero juego de poder se estaba convirtiendo en una invitación a romper barreras y etiquetas. La presencia del príncipe no borraba el brillo único de Eleanor, sino que intensificaba su propia verdad. Londres, con toda su grandiosidad y rigidez, era testigo de un encuentro que prometía cambiar el rumbo de la vida de ambos. Ese día apenas comenzaba, y la promesa de cambios profundos flotaba en el aire, como un sutil presagio de lo que estaba por venir. La tarde avanzaba, trayendo consigo el peso de nuevos rumores que se extendían por los pasillos de los salones. Mientras Eleanor intentaba asimilar los acontecimientos, empezó a circular un murmullo inesperado, lleno de malicia e intriga. El nombre de Lady Arabella Gastings se mencionó en 1905. Susurros, revelando la cruel apuesta que Alexander había aceptado. El corazón de Eleanor, ya marcado por tantas miradas críticas, se encogió con la sensación de traición e impotencia. Se encontró por un breve instante, dividida entre la sorpresa y el deseo de mantener su postura firme. Cada palabra malsonante que llegaba a sus oídos parecía confirmar que el mundo que la rodeaba era incapaz de comprender su singularidad. La angustia se mezclaba con la ira contenida, mientras trataba de mantener la compostura frente a un público tan voraz. La revelación, lejos de ser un mero rumor, resonó con la fuerza de una cruel verdad que sacudió los cimientos de su confianza. La atmósfera cambió poco a poco, a medida que la noticia sembró un silencio incómodo entre los presentes. Alexander, que hasta entonces había mostrado una expresión confiada, dio visibles signos de inquietud ante lo que se le anunciaba. Trató de mantener la calma, pero las miradas acusadoras y el sonido apagado de los susurros hicieron evidente su tormento. Eleanor, por su parte, sintió un torbellino de emociones, indignación mezclada con una sensación de desilusión que amenazaba con desbordarse. La confianza que había empezado a florecer en la mirada de Alexander se vio ahora ensombrecida por la sombra de la desconfianza y el prejuicio. La atmósfera, antaño vibrante con la posibilidad de un nuevo comienzo, ahora parecía atrapada en una tensión casi insoportable. Cada segundo transcurría como si el tiempo quisiera enfatizar la gravedad de ese momento decisivo. Ese episodio quedó fijado en la memoria de todos, marcando el inicio de un conflicto que pondría a prueba los límites del corazón y la razón. Alexander no encontraba las palabras adecuadas para explicarse, y el entorno parecía amplificar su silencio. Se vio atrapado entre la necesidad de demostrar su sinceridad y el temor de que, por su imprudencia, hubiera perdido para siempre la confianza de Leonor. La multitud que lo rodeaba, ansiosa por ver cómo se desarrollaban los acontecimientos, se convirtió en un mar de miradas curiosas y juzgadoras. En el fondo, el príncipe luchaba con la vergüenza de haber participado en algo que ahora parecía tan cruel y despiadado. Cada uno de sus gestos iba acompañado de una silenciosa expectación, como si la propia ciudad estuviera pidiendo una señal de arrepentimiento. Incluso ante el tumulto, Alejandro intentó mantener la postura que la sociedad esperaba, aunque la angustia era evidente en sus ojos. La sensación de que todo se había derrumbado flotaba en el aire, haciendo que la atmósfera fuera casi insoportable para todos los involucrados. Ese momento definió no solo el rumbo de la relación, sino también la esencia del carácter de cada persona. Leonor, al escuchar la confesión indirecta de los hechos, se encontró inmersa en una mezcla de dolor y rebeldía.
Recordó cada episodio de su vida marcado por juicios apresurados y estigmas impuestos sin razón. El hecho de haber sido reducida a un mero juego, una pieza desechable en un escenario de vanidades, desgarraba su alma con ferocidad. Incluso intentando mantener el control, la vulnerabilidad aparecía en sus ojos, revelando el dolor de una confianza traicionada. Ese día, que había comenzado con la promesa de un nuevo capítulo, ahora se convirtió en el escenario de un revés inesperado. Cada paso que daba era una lucha interna para no dejarse vencer por la desilusión. La ciudad, con su tradición inflexible, se mostraba incapaz de comprender la complejidad de los sentimientos de una mujer como ella. Ese momento, lleno de tristeza e impotencia, se convirtió en un punto de inflexión doloroso y revelador. Cuando la tarde dio paso a una noche llena de reflexión, Alexander se propuso actuar con decisión. Él, sintiendo el peso de la culpa y el deseo de recuperar la confianza perdida, emprendió una acción que desafiaba todas las convenciones. Sin pensar en su posición ni en el juicio de la sociedad, el príncipe renunció y públicamente a la apuesta que lo había marcado. Ante las miradas sorprendidas y hasta hostiles de los nobles, declaró claramente que su amor por Leonor era sincero. Cada palabra pronunciada sonaba como un manifiesto de arrepentimiento y coraje, tratando de reparar un error irreparable. La atmósfera en el salón se transformó, pasando de la incredulidad a una mezcla de admiración e incredulidad. El gesto, cargado de autenticidad y riesgo, marcó el punto en el que el orgullo dio paso a la tímida esperanza. La noche entonces se llenó de una promesa de redención, donde el amor comenzó a reconstruirse, aunque fuera poco a poco. El viaje de ese día tomó contornos de desafío y superación, donde cada momento tuvo un peso único. Leonor, ante el gesto inusual de Alejandro, se sintió dividida entre el dolor y la posibilidad de un nuevo comienzo. El silencio que siguió a la declaración del príncipe resonó en todo el salón, como si cada alma presente estuviera reflexionando sobre la verdad del sentimiento expresado. La decisión que tendría que tomar no sería sencilla, pues la cicatriz de la traición aún marcaba su corazón. Pero en ese momento, entre lágrimas contenidas y una nueva esperanza, surgió la posibilidad de un cambio real. Londres, con toda su rigidez y sus tradiciones, fue testigo de un acto de valentía que desafió el destino preestablecido. El día, que parecía haber terminado con una nota amarga, abrió un espacio para la reflexión y la posibilidad de la reconciliación. El relato de ese día marcó un hito en la vida de ambos, abriendo el camino hacia un futuro incierto y prometedor. La atmósfera de la noche invadió cada rincón del salón, llevándose consigo las últimas huellas de los acontecimientos del día. Mientras los invitados intentaban procesar el giro de los acontecimientos, una sensación de renovación comenzó a apoderarse de ellos silenciosamente. Alexander se mantuvo firme, enfrentándose a las miradas críticas y las dudas que flotaban en el aire, con un brillo de determinación. Sabía que recuperar la confianza de Eleanor sería una larga batalla, pero estaba dispuesto a luchar. Por otro lado, la postura de Eleanor revelaba una fortaleza resiliente, incluso si estaba debilitada por el dolor reciente. El contraste entre el orgullo herido y la chispa de la esperanza se reflejaba en su rostro, revelando la complejidad de sus sentimientos. En ese ambiente, donde el pasado y el presente se entrelazaban, cada gesto y cada palabra adquirían un significado especial. La noche se prolongó con la promesa de un nuevo comienzo, donde el amor y la redención finalmente podrían encontrar su lugar. Con cada momento que pasaba, la historia de ese día se consolidaba como un hito en la vida de los protagonistas.
El gesto audaz de Alexander transformó la narrativa, dejando claro que el cambio era posible, incluso en los escenarios más tradicionales. Leonor, aunque aún cargaba con el dolor del engaño, comenzó a ver la sinceridad detrás de las acciones del príncipe. Los detalles de esa noche, desde el frío que cortó el aire de Londres hasta la calidez de las miradas que se cruzaron, quedaron grabados en la memoria de todos. La ciudad, acostumbrada a las mismas viejas historias, se encontró ante un capítulo inesperado que desafiaba las convenciones. Tensión y emoción se mezclaron en un escenario donde cada gesto, cada palabra, contaba una parte de la verdad. Ese encuentro, marcado por los desafíos y la fuerza de la transformación, dejó la promesa de un futuro diferente. Los recuerdos de ese día resonarían por mucho tiempo, llevando el mensaje de que el amor puede renacer incluso después de la mayor adversidad. Alejandro, ahora decidido a no dejar que la revelación definiera el final, decidió que necesitaba redimirse verdaderamente. Pasó la noche en vela, repasando cada detalle de lo ocurrido y planeando cómo recuperar la confianza de Leonor. El príncipe buscó el consejo de personas de su confianza, aunque sabía que la mayoría de sus amigos no verían con buenos ojos su decisión. Durante horas, recordó las palabras que se habían dicho y los gestos que habían marcado el día, tratando de entender en qué había fallado. Sentía que su propia identidad había sido amenazada por el juego que se había convertido en realidad y estaba dispuesto a arriesgarlo todo para cambiar ese rumbo. Cada pensamiento iba acompañado de una determinación silenciosa: demostrar que el amor que sentía por Leonor era más fuerte que cualquier apuesta. El silencio de la madrugada se mezclaba con el sonido de sus pasos apresurados, reflejando la urgencia de un corazón en busca de redención. Durante esa larga noche, el príncipe se preparó para afrontar las consecuencias de sus actos con sinceridad y valentía. Cuando el amanecer dio paso a los primeros rayos de sol, Eleanor permaneció aislada en casa de su tía, inmersa en sus sentimientos conflictivos. Pasó horas mirando por la ventana, tratando de averiguar si el nuevo día traería algún cambio en su estado de ánimo. Los ecos de los acontecimientos del día anterior aún resonaban en su mente, dejándole una amarga sensación de desilusión. A pesar del dolor y el miedo a ser traicionada nuevamente, una parte de su corazón anhelaba una nueva oportunidad para creer. Cada minuto transcurría lentamente, trayendo consigo una mezcla de esperanza y cautela, como si el tiempo fuera a poner a prueba su resistencia. Recordó las palabras y los gestos de Alexander, tratando de separar lo que era mera retórica de lo que podría ser un cambio genuino. La atmósfera silenciosa de la casa, llena de recuerdos y remembranzas de tiempos mejores, sirvió al mismo tiempo de refugio y de campo de batalla interno. Aquella mañana, marcada por la incertidumbre, poco a poco se transformó en un espacio donde comenzó a germinar la posibilidad de un nuevo comienzo. Decidido a no esperar más indefinidamente, Alexander partió hacia la casa de la tía de Eleanor, decidido a encontrarla y aclarar el malentendido. Cada paso hacia la nueva ubicación llevaba consigo la expectativa de un encuentro que pudiera, al menos, abrir un camino hacia el perdón. El recorrido por las calles de Londres, aún impregnadas del tumulto de la jornada, parecía revelar una ciudad dispuesta a ser testigo del coraje de un hombre enamorado. Al llegar a la residencia, el príncipe dudó un instante, sintiendo el peso de cada decisión que lo había llevado hasta allí. Dentro de aquella casa, la atmósfera era de quietud y en cada rincón resonaban las historias de superación y de desilusiones pasadas. Sabía que el acercamiento no sería fácil, pero estaba dispuesto a escuchar, aunque cada palabra pudiera ser dura y reveladora.
La determinación que lo impulsaba era tan intensa como el deseo de enmendar el daño, transformando cada segundo en una inversión de futuro. Así, Alexander tocó a la puerta, consciente de que ese gesto sería el primer paso hacia una posible reconciliación. La puerta se abrió lentamente, revelando los rasgos de una Eleanor todavía herida, pero con una postura que demostraba fuerza y cautela. Su mirada, al cruzarse con la del príncipe, llevaba una mezcla de sorpresa y desconfianza, reflejando todo el conflicto interno. Alexander, sin dudarlo, se presentó con voz serena y sincera, reconociendo sus errores y pidiendo una oportunidad para explicarse. Cada palabra era mesurada y llevaba consigo la esperanza de que, tal vez, aún había espacio para la reconstrucción de algo verdadero. La tensión de ese breve encuentro parecía condensar toda la historia de traiciones, juicios y un amor que resistía todas las barreras. El ambiente alrededor, marcado por un respetuoso silencio, permitía que cada emoción se expresara sin la interferencia de miradas externas. Se posicionó como alguien dispuesto a afrontar las consecuencias, aunque eso significara abandonar viejas certezas y privilegios. En ese momento, el encuentro se convirtió en un microcosmos de superación, donde la sinceridad pudo finalmente abrir el camino a la reconciliación. Las siguientes horas estuvieron marcadas por una conversación tensa pero esencial, donde ambos expusieron sus verdades sin reservas. Alexander explicó el peso de la apuesta y cómo, a lo largo del día, cada gesto suyo se había convertido en una señal de arrepentimiento y deseo de cambio. Eleanor, a su vez, expresó todo el dolor de haber sido tratada como un objeto de entretenimiento, un mero instrumento en el juego de la alta sociedad. Cada palabra intercambiada estaba cargada de emociones crudas, pero también de la búsqueda de un entendimiento que pudiera sanar viejas heridas. El diálogo, lejos de ser una simple disculpa, se configuró como un intento de reconstruir una base que se había tambaleado. Entre el silencio y el discurso, la atmósfera se llenó de una energía casi palpable, donde el pasado y el presente se encontraron en un punto de inflexión. La sinceridad de Alexander era evidente, pero también lo era la cautela de Eleanor para no entregarse por completo a lo que podría ser un nuevo comienzo. Al final de esa larga conversación, ambos se encontraron ante un dilema: arriesgar nuevamente sus corazones o mantener la guardia en alto. A medida que avanzaba la tarde, el ambiente en la casa iba tomando un tono de resolución, donde el futuro todavía parecía incierto, pero lleno de posibilidades. Eleanor retrocedió un poco para reflexionar sobre todo lo que se había dicho, dejando que el silencio llenara el espacio. Entre ellas, el ambiente era sencillo, sin los excesos de la alta sociedad, y cada sonido parecía reforzar la idea de que allí solo importaba la verdad. Alexander esperó, observando con una mezcla de esperanza y aprensión cómo la distancia entre el orgullo y el perdón se hacía palpable. El tiempo parecía ralentizarse, permitiendo que cada latido se convirtiera en un ritmo de superación. Aquella tarde no prometía finales perfectos, pero indicaba que el coraje para afrontar los propios errores era un paso imprescindible. Ambos sabían que las cicatrices tardarían en sanar, pero que cada gesto sincero era ya un paso hacia un nuevo comienzo. El día, que había comenzado con un conflicto devastador, ahora encontraba un atisbo de paz, donde el perdón se hacía posible. A la mañana siguiente, el silencio que había dominado la última reunión dio paso a una atmósfera de introspección y decisión. Eleanor se encontró sola en un pequeño jardín de la casa de su tía, donde cada rincón era un recordatorio de los momentos difíciles que había vivido.
El ambiente, aún marcado por las sombras de la noche anterior, ahora parecía dar la bienvenida a un nuevo comienzo, aunque con cautela. Caminaba lentamente, observando cada detalle de las flores que aparecían tímidamente entre el rocío, como si quisieran expresar esperanza. Cada paso resonaba con la fuerza adquirida después de tantas luchas, pero también traía consigo el peso de traumas que aún no habían sanado del todo. La suave brisa de la mañana se mezclaba con sus pensamientos, sacando a la superficie las dudas y la necesidad de redescubrir su propia verdad. Aún con el corazón apesadumbrado, había una chispa en su mirada que indicaba la posibilidad de un nuevo comienzo sincero. El día se perfilaba con la promesa de una nueva decisión, donde el pasado servía de lección y el futuro de oportunidad. Poco tiempo después, un mensajero, con postura seria y mirada preocupada, apareció en la puerta de la residencia. Traía consigo una carta sellada, cuyo contenido parecía llevar la sinceridad de una súplica de redención. Leonor recibió el documento con manos temblorosas, sintiendo que cada palabra escrita en él podría cambiar el curso de su vida. El papel, todavía perfumado con el aroma de algo lejano, parecía llevar el peso de todas las horas que Alejandro había pasado reevaluándose a sí mismo. El mensajero, con voz tranquila, explicó que el príncipe quería que ella leyera sus palabras con el corazón abierto. Observó atentamente al hombre que llevaba el mensaje, sintiendo que el gesto era más que una formalidad. Su presencia, aunque breve, reforzó la idea de que el amor y el arrepentimiento pueden ir de la mano. La carta, ahora en sus manos, se convirtió en el vínculo entre el dolor del pasado y la esperanza de un futuro mejor. Sentada en el borde de una ventana, Eleanor abrió cuidadosamente la carta y comenzó a leer cada línea, absorbiendo el sentimiento contenido en las palabras. El texto era directo y sin adornos, revelando hasta qué punto Alexander había tratado de exponer sus faltas y pedir perdón. Relataba con claridad los momentos en que se dio cuenta del error que había cometido y su determinación de cambiar por completo. Cada frase transmitía la sinceridad de un hombre que había abandonado viejos privilegios en nombre de un amor que lo transformaba. La historia no pedía justificaciones grandilocuentes, simplemente exponía la verdad desnuda de un corazón arrepentido y lleno de esperanza. Eleanor, al leerla, sintió una mezcla de escepticismo y curiosidad, sabiendo que las palabras necesitaban ser confirmadas con acciones. El contenido de la carta parecía una invitación a una nueva etapa, donde el perdón podría encontrar espacio incluso después de tanto dolor. Guardó el papel con cuidado, como si contuviera la oportunidad de reconstruir una confianza quebrantada. Después de leer, Eleanor pasó la tarde en profunda reflexión, tratando de equilibrar el dolor de la traición con la posibilidad de un nuevo comienzo. Cada pensamiento iba acompañado de recuerdos de los buenos y malos momentos que había vivido con Alexander. Recordaba sus gestos amables y las veces en que su mirada había revelado una sinceridad casi olvidada. Al mismo tiempo, la herida abierta de la cruel apuesta aún latía intensamente, recordándole la fragilidad de volver a confiar. Entre instantes de silencio, se preguntaba si el amor podría superar las barreras del orgullo y la desilusión. El tiempo transcurría lentamente, y cada minuto estaba marcado por un torbellino de emociones que ella intentaba ordenar. En el fondo, había un deseo de creer que el cambio era posible, aunque el riesgo de volver a sufrir fuera grande. Así, la decisión de reencontrarse con Alexander comenzó a tomar forma, mezclando cautela con un fino hilo de esperanza. A medida que el día se acercaba a su fin, Eleanor decidió que era hora de buscar respuestas y aclarar sus sentimientos de una vez por todas. Concertó un
encuentro discreto en un parque cercano, donde la naturaleza ofrecía un refugio frente al juicio ajeno. El lugar, sencillo y acogedor, contrastaba con los lujosos salones de la alta sociedad, permitiendo una conversación sin artificios. A medida que se acercaba al punto acordado, Eleanor sintió que el corazón se le aceleraba con la expectativa y el temor del reencuentro. La ligera brisa que atravesaba el parque parecía susurrar que cada momento sería decisivo para el futuro. Sabía que la decisión de perdonar o alejarse se basaría en acciones concretas, no en promesas vacías. El ambiente tranquilo ayudó a aliviar la tensión acumulada, abriendo espacio para una conversación honesta. En ese sencillo escenario, Eleanor se preparó para escuchar y tal vez encontrar una respuesta a la encrucijada de sus sentimientos. En el parque, el ambiente sencillo y acogedor sirvió de refugio para la reunión programada, lejos de las miradas críticas de los salones. Eleanor esperaba en un viejo banco de madera, mirando los árboles bailar con la suave brisa y sintiendo el peso de cada pensamiento. El sonido lejano de un carruaje y el murmullo de pasos sobre la acera marcaban el ritmo de sus nervios en constante oscilación. Mantenía las manos cruzadas sobre el regazo, intentando contener la ansiedad que la hacía oscilar entre la cautela y la esperanza. Cada minuto que pasaba parecía alargarse, cargado de recuerdos e incertidumbre sobre lo que vendría después. El lugar, con su sencillez, ofrecía un sorprendente contraste con la opulencia y el rigor de la alta sociedad que ella conocía tan bien. En este escenario, los detalles más sutiles cobraron importancia, como el susurro de las hojas o el sonido lejano de una risa, creando un telón de fondo para un encuentro que prometía ser decisivo. El ambiente tranquilo permitió que los sentimientos se mezclaran sin la interferencia de las formalidades, preparando el escenario para una conversación sincera. Unos momentos después, Alexander apareció, caminando lentamente hacia el banco donde estaba sentada Eleanor. Su expresión mostraba una mezcla de determinación y cautela, mientras intentaba transmitir a través de sus ojos la sinceridad de sus intenciones. Al acercarse, el príncipe hizo una breve reverencia, un gesto sencillo que contrastaba con su postura habitual en los salones. Se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa, y por un momento el silencio entre ellos habló más fuerte de lo que cualquier palabra pudiera expresar. El sonido de pasos en las aceras y el tintineo lejano de algún objeto roto parecían componer la banda sonora de este reencuentro tan esperado. Sin recurrir a formalidades exageradas, Alexander inició la conversación en un tono comedido, demostrando que estaba allí para escuchar más que para hablar. La suave luz del atardecer se reflejaba en los rasgos de su rostro, revelando una vulnerabilidad que rara vez veían quienes lo conocían. Cada uno de sus gestos revelaba su esfuerzo por dejar atrás las imposiciones del pasado y centrarse en el presente. Durante la conversación, ambos intercambiaron relatos de lo que sentían, sin recurrir a discursos grandilocuentes, solo al compartir honesto de sus experiencias. Alexander explicó directamente cómo cada decisión tomada había estado marcada por errores y arrepentimientos, sin buscar justificar la apuesta que había sacudido la confianza de Leonor. Contó las largas horas que pasó en introspección, tratando de comprender cómo el orgullo lo había llevado a actuar de manera tan imprudente. Eleanor, por su parte, habló de los años de desconfianza y la constante sensación de ser juzgada por su propia esencia, sin que nadie se preocupara de mirar más allá de las apariencias. El intercambio de palabras fue medido, sin excesos, pero lleno de la emoción de quien ya no tiene fuerzas para ocultar su propio dolor. Cada frase iba acompañada de una mirada que transmitía tanto vulnerabilidad como esperanza por un
posible nuevo comienzo. El diálogo, aunque modesto, permitió a ambos reconocerse en la sinceridad de los sentimientos expresados, sin el peso de las etiquetas que la sociedad les imponía. La sencillez del encuentro contrastó con la complejidad de los sentimientos, revelando lo que quedaba de humanidad en medio de las convenciones. A medida que avanzaba la conversación, Leonor comenzó a cuestionar los cambios en el comportamiento de Alejandro, tratando de comprender si realmente había dejado atrás los viejos hábitos de la nobleza. Ella le preguntó con voz firme y directa sobre las intenciones y sentimientos que lo motivaron a renunciar a todo por el amor que sentía. El príncipe respondió con sinceridad, admitiendo que el orgullo y la tradición siempre habían dictado sus acciones, pero que frente a ella, algo dentro de él había cambiado irrevocablemente. Subrayó que el deseo de enmendar los errores iba más allá de simplemente intentar recuperar la confianza. Era más bien una necesidad de transformar la propia esencia. Mientras tanto, Eleanor escuchaba atentamente, sintiendo el peso de cada palabra que se desarrollaba en el aire, y se preguntaba si el perdón era posible o si esa conversación sería solo otro capítulo doloroso en su historia. El ambiente, marcado por una iluminación tenue y un silencio respetuoso, enfatizaba la seriedad del momento, donde cada palabra contaba como un paso hacia la redención. Este intercambio de verdades, aunque sin gran espectáculo, dejó claro que la transformación era posible, siempre que ambos estuvieran dispuestos a aceptar los riesgos implicados. El parque, testigo silencioso, registró cada suspiro y cada pausa que marcaron ese momento decisivo. El encuentro llegó a un punto de inflexión, cuando el diálogo dejó de ser solo un intercambio de palabras y comenzó a representar un compromiso mutuo para reconstruir algo real. Alejandro, con una mirada que no ocultaba su sinceridad, reafirmó que cada una de sus acciones a partir de ese momento estaría guiada por un deseo genuino de recuperar la confianza de Leonor. Ella, todavía marcada por el dolor del pasado, se sentía dividida entre el escepticismo y el deseo de creer que el amor podía, de hecho, superar las cicatrices dejadas por los errores. En tono tranquilo pero firme, Eleanor declaró que no se trataba de olvidar lo sucedido, sino de encontrar la fuerza para transformar el dolor en aprendizaje. El compromiso fue sutil, pero llevó el peso de una decisión consciente de intentarlo de nuevo, aun conociendo los riesgos. La atmósfera que los rodeaba, sencilla y sin pretensiones, parecía dar la bienvenida a esta nueva posibilidad, como si la naturaleza misma fomentara la regeneración de los sentimientos. Sin recurrir a promesas grandilocuentes ni juramentos enfáticos, el encuentro selló discretamente la oportunidad de un nuevo comienzo para ambos. Al despedirse, se dio a entender que ese día sería recordado no solo como el hito de una traición, sino también como el inicio de un camino donde el amor y la honestidad podrían finalmente prevalecer. La conversación en ese encuentro dejó un sabor agridulce en el aire, marcando el inicio de un periodo de silencio e introspección para ambos. Después de despedirse, Alejandro regresó a la ciudad con la sensación de que el camino por delante sería arduo, pero no imposible. Se encerró en su habitación durante horas, reviviendo cada palabra y mirada intercambiada, buscando pruebas de que el amor verdadero aún podía florecer. El peso de la decisión de renunciar a privilegios y reputaciones lo acompañaba en cada pensamiento, un recordatorio constante de que el cambio no sería instantáneo. En medio de esa agitación interna, el príncipe se dio cuenta de que su destino dependía de pequeñas acciones cotidianas, de gestos que mostraban su evolución. El silencio de la noche le ofreció el espacio necesario para reconectarse con sus sentimientos más genuinos, lejos de los focos de la alta sociedad.
Cada minuto transcurría con la sensación de que la verdadera redención residía en el poder reconocer los propios errores. Así, se preparó para afrontar un nuevo día, llevando la esperanza de que sus esfuerzos podrían reconstruir la confianza perdida. Mientras tanto, Leonor permaneció inmersa en sus pensamientos en casa de su tía, donde la soledad le permitió enfrentarse a las heridas abiertas del pasado. Los días siguientes estuvieron marcados por largos paseos por los jardines y antiguos pasillos, donde cada sonido y sombra evocaban recuerdos de tiempos difíciles. Se dedicó a escribir, registrando en un diario los sentimientos que la invadían, en un intento de comprender la complejidad de sus propios deseos. La carta de Alexander yacía sobre su escritorio, como un objeto de memoria que lo debatía entre el perdón y el miedo a volver a sufrir. Cada palabra leída sacaba a la luz no solo el arrepentimiento del príncipe, sino también la posibilidad de una nueva perspectiva sobre su propia vida. El ambiente sencillo y acogedor de la casa transformó el espacio en un refugio donde afrontar la verdad sin las máscaras de la sociedad. En la tranquilidad de sus momentos de soledad, Eleanor comenzó a ver que la redención podía ser un camino construido poco a poco, con paciencia y coraje. Así, cada día, se permitía la oportunidad de sentir y, quién sabe, volver a creer. El tiempo, aunque apresurado, parecía pasar lentamente mientras ambos lidiaban con las consecuencias de ese encuentro decisivo. Alejandro, decidido a demostrar que había cambiado, comenzó a dedicarse a acciones que reflejaban su nueva actitud. Ayudar a los necesitados, participar en obras de caridad y tratar de llegar a personas que nunca habían sido valoradas por la alta sociedad. Realizó pequeños gestos de solidaridad que, aunque sencillos, conllevaban el significado de una auténtica transformación. Cada gesto estaba diseñado para disipar la imagen del príncipe insensible y revelar al hombre que luchaba por ser honesto con sus sentimientos. En sus paseos por la ciudad, buscó escuchar las historias de aquellos que habían sufrido los mismos dolores de la exclusión, aprendiendo que la verdadera grandeza reside en la empatía. La comunidad, aunque al principio era escéptica, empezó a notar los cambios sutiles, y sus miradas, antes de juzgar, empezaron a demostrar una curiosidad respetuosa. Alejandro sabía que aún quedaba mucho por conquistar, pero con cada paso sentía que estaba en el camino correcto para recuperar no solo a Leonor, sino también su propia esencia. El camino hacia la redención fue delineado como un camino de pequeños y significativos desafíos. En las semanas siguientes, el reencuentro entre ambos se hizo inevitable, aunque sin fanfarrias. Leonor y Alejandro se conocieron en lugares discretos, donde la ciudad no podía imponer sus etiquetas y expectativas. Estos encuentros, marcados por la sencillez, permitieron a ambos conversar con naturalidad, sin las formalidades de los grandes salones. Intercambiaron impresiones de los pequeños cambios que notaron, desde la mirada más suave de Alexander hasta los gestos cuidadosos de Eleanor al elegir sus palabras. Cada encuentro sirvió para desatar viejos nudos, permitiendo que la verdad de sus emociones tomara forma y consistencia. La comunicación, sin excesos, fue construyendo un delicado puente entre el dolor del pasado y la posibilidad de un futuro más liviano. Entre paseos y silencios compartidos, el tiempo demostró que la confianza, aunque quebrantada, podía reconstruirse con el paso de los días. Así, el reencuentro se convirtió en un ritual de pequeñas reconciliaciones, donde cada gesto contaba la promesa de una nueva oportunidad. Con el avance de los intercambios y encuentros discretos, una nueva etapa comenzó a dibujarse en el horizonte para ambos. En uno de esos momentos, mientras caminaban uno al lado del otro por una calle tranquila,
La atmósfera reveló la intimidad de quienes comparten secretos silenciosos. Alexander, con rostro tranquilo y determinado, confió que cada acción que había tomado desde el incidente había sido para demostrar que el amor que sentía era real y transformador. Eleanor, observándolo de cerca, sintió una mezcla de cautela y un creciente deseo de creer en ese cambio sincero. Sus pasos reflejaban la cadencia de un futuro todavía incierto, pero que empezaba a adquirir la apariencia de una auténtica coexistencia. La conversación fluyó sin prisas y cada palabra intercambiada reforzó la idea de que, incluso después de tanto sufrimiento, el perdón podía ser un camino hacia la reconstrucción. La calle silenciosa parecía dar la bienvenida a ese momento de vulnerabilidad y honestidad, donde las máscaras caían y solo quedaba la verdad. Ese momento breve, sencillo y real reafirmó que ambos estaban dispuestos a luchar contra los restos del pasado, buscando un nuevo comienzo con la misma naturalidad de un abrazo sincero. Al comenzar una nueva semana, una invitación inesperada circuló por la ciudad, un baile en la mansión del ducado, donde la alta sociedad se reunía para celebrar. Alejandro, consciente de que ese evento sería la oportunidad definitiva para demostrar su cambio, decidió asistir con la intención de revelar, sin reservas, sus sentimientos por Leonor. Sabía que el ambiente sería hostil, lleno de miradas inquisitivas y murmullos, pero estaba dispuesto a enfrentar cada crítica en nombre del verdadero amor. Mientras se hacían los preparativos, el príncipe se alistó no solo con ropa elegante, sino con un corazón decidido a dejar atrás el orgullo. La expectativa en el aire era palpable, y cada detalle de la invitación llevaba la promesa de un reencuentro que podría cambiar el curso de su historia. A las sombras del amanecer, revisó cada momento vivido y ajustó sus pensamientos, decidido a transformar el evento en un hito de redención. El peso de viejos errores y las cicatrices del pasado lo acompañaban, pero ahora eran motivadores para un acto de valentía. La ciudad, aunque inmersa en tradiciones, respiraba una tensión que presagiaba que ese baile sería el escenario de un desenlace decisivo. Al entrar a la mansión, Alejandro notó que todas las miradas estaban sobre él con una mezcla de sorpresa y desconfianza. La grandiosidad del salón, con sus imponentes candelabros y su suntuosa decoración, contrastaba vivamente con la sencillez de los sentimientos que albergaba. Cada paso que daba iba acompañado de un murmullo de comentarios, pero él mantenía su atención en la única verdad que importaba, su sincero amor por Eleanor. Mientras la música sonaba suavemente de fondo, la atmósfera parecía tensarse, como si la propia fiesta estuviera esperando el desenlace de aquella historia. Se encontraba en el centro del salón, donde el silencio forzado de los invitados exigía una demostración de valentía y honestidad. Los rastros de nerviosismo en su rostro se suavizaban con la determinación que lo impulsaba, haciendo que cada gesto pareciera un cambio genuino. La luz de los candelabros se reflejaba en sus ojos, ahora llenos de un deseo inquebrantable de corregir los errores del pasado. En ese opulento entorno, el príncipe se disponía a dar un paso que rompería con todas las convenciones. En el momento exacto en que el reloj anunció la hora señalada, Alexander subió a un pequeño escenario improvisado en la sala, atrayendo la atención de todos. Con voz firme y sin vacilaciones, declaró ante toda la aristocracia que el amor que sentía por Leonor era real e innegociable. Cada palabra que salía de sus labios parecía llevar el peso de un compromiso inquebrantable, rompiendo con el viejo juego de las apariencias. La sala, que hasta entonces había sido escenario de risas contenidas y susurros maliciosos, cayó en un profundo silencio, mientras los invitados absorbían el acto audaz. El gesto,
que desafiaba no solo las tradiciones, sino también los preceptos de su linaje, demostraba que Alejandro se había transformado verdaderamente. Cada frase era como un puente construido sobre las ruinas del orgullo, acercando la esperanza de una reconciliación que muchos consideraban imposible. El príncipe no rehuyó enfrentarse a las miradas críticas, sino que más bien demostró que el coraje para cambiar puede derribar hasta los muros más altos. La declaración pública se convirtió en el momento más intenso y sincero de aquel baile, marcando un nuevo capítulo en la vida de ambos. Mientras la multitud procesaba lo que se acababa de anunciar, Eleanor, que también estaba presente, sintió que su corazón latía más rápido. Eleanor se debatía entre el shock que le había causado la audacia de Alexander y el dolor acumulado durante los días de incertidumbre. Cada mirada que se cruzaba con la suya era un recordatorio de las heridas que aún necesitaban tiempo para sanar, pero también la posibilidad de un perdón sincero. En el fondo, el gesto del príncipe despertaba en ella el deseo de reevaluar todo lo vivido, de cuestionarse si, después de todo, el amor podía superar los traumas del pasado. La atmósfera del salón de baile, imbuida de tensión y expectativa, parecía susurrar que ese era el momento de una elección definitiva. Leonor se encontraba en una encrucijada: permitir que el coraje que había demostrado transformara el dolor en un nuevo comienzo, o encerrarse en sí misma para siempre, conservando las cicatrices de una traición. El silencio colectivo reforzó el peso de aquella decisión, convirtiendo cada segundo prolongado en una eternidad en la que el futuro permanecía incierto. En ese momento, la atmósfera llevaba el aroma de un posible renacimiento, pero también el temor a las consecuencias de un perdón mal concedido. Tras la conmovedora declaración, la sala permaneció en un respetuoso silencio, roto solo por murmullos de sorpresa y aprensión. Alexander, de nuevo en el centro de atención, esperaba ansioso el desenlace de aquel momento decisivo. Sabía que sus palabras habían abierto una puerta, pero que el siguiente paso dependería de la respuesta de Leonor y de su propio corazón. La tensión era palpable, y cada mirada que se lanzaba en su dirección era una pregunta silenciosa sobre la veracidad de su transformación. La alta sociedad, acostumbrada a los juegos de poder y a la vanidad, pareció, por un breve instante, incapaz de disociar al príncipe del hombre que se había atrevido a exponer su vulnerabilidad. En aquel ambiente lleno de juicios y expectativas, el coraje de Alexander resonaba como un faro para quienes creían en la posibilidad del cambio. A medida que los segundos transcurrían, el destino flotaba en el aire, esperando la decisión que sellaría el curso de aquella historia. El resultado de aquel acto público sería la respuesta a un dilema que durante mucho tiempo rondaba los corazones de los protagonistas, y la promesa de un nuevo comienzo parecía, por fin, estar al alcance de ambos. Poco a poco, después del baile, la tensión acumulada durante el acto comenzó a disiparse en gestos silenciosos y miradas que buscaban comprensión. Eleanor, después de mucho reflexionar sobre cada palabra que escuchaba, decidió que era el momento de darle una oportunidad al cambio que veía en Alexander. Se acercó a él con un gesto comedido pero significativo, demostrando que, a pesar de las cicatrices, había lugar para la reconciliación. El ambiente, antes dominado por la crítica y el juicio, ahora albergaba un diálogo sincero, donde el orgullo dio paso a la vulnerabilidad compartida. Cada gesto, cada mirada intercambiada revelaba el esfuerzo de ambos por reconstruir algo que una vez parecía perdido. En ese momento, el silencio habló fuerte, permitiendo que la confianza, aunque tímida, comenzara a restablecerse. La atmósfera transmitía la ligera esperanza de que el perdón pudiera ser el primer paso hacia un nuevo camino. La decisión de Eleanor
marcó el inicio de un viaje de reconstrucción, donde el amor y la verdad se unieron para superar el pasado. En los momentos siguientes, la mansión, que había sido escenario de tantas intrigas y disputas, se transformó en un escenario de reflexión y renovación. Alejandro y Leonor se reunieron en un rincón discreto, lejos del bullicio de la alta sociedad, para discutir lo que quedaba de sus sentimientos. La conversación fue sencilla, sin formalidades, donde cada persona expresó sus dolores y esperanzas sin miedos ni artificios. Alexander reiteró su compromiso con el cambio, enfatizando que los errores del pasado no determinarán el futuro. Leonor, con voz tranquila, expresó la cautela de su corazón, todavía marcado por la traición, pero dispuesto a buscar un nuevo rumbo. El encuentro, aunque breve, tuvo el peso de un auténtico nuevo comienzo, donde las palabras fueron puentes para superar las barreras que los separaban. El ambiente sereno reforzó la sensación de que, en ese momento, el tiempo finalmente les estaba dando una nueva oportunidad. La claridad y honestidad de ese diálogo acercó a ambos a un futuro más prometedor. A medida que avanzaba el día, el impacto del reencuentro resonó en las vidas de ambos. Eleanor sintió que la decisión de volver a abrir su corazón era arriesgada, pero también necesaria para romper la rutina de desconfianza que la acompañaba. Cada recuerdo doloroso se confrontaba con la posibilidad de reconstruir algo verdadero, aunque los pasos fueran inciertos y lentos. Alejandro, a su vez, demostró con cada gesto que renunciar a su antigua vida no era solo simbólico, sino parte de un verdadero compromiso de transformación personal. El dolor del pasado se mezcló con la esperanza del presente, creando un escenario donde ambos se sintieron capaces de aprender de sus errores y crecer juntos. La sensación de que el amor verdadero finalmente podría triunfar sobre las convenciones despiadadas de la sociedad estaba presente, iluminando el camino hacia nuevas elecciones. Ese día, la realidad demostró que, a pesar de las dificultades, el perdón y el cambio eran posibles. Este descubrimiento, aunque sutil, trajo consigo la promesa de días mejores. La experiencia de ese día transformó no solo la relación entre Eleanor y Alexander, sino también la percepción que tenían de sí mismos. El príncipe, hasta ahora atrapado por las apariencias y el orgullo, encontró en la vulnerabilidad la clave para una vida más auténtica. Eleanor, a su vez, reconoció que su fuerza residía en su capacidad de perdonar y seguir adelante, incluso después de sentirse profundamente herida. El reencuentro y el diálogo posterior resultaron fundamentales para que ambos se dieran cuenta de que las experiencias dolorosas pueden abrir puertas a la renovación interior. Cada paso dado ese día era un símbolo de que el pasado, por doloroso que fuera, no tenía por qué definir el futuro. La transformación que se produjo en ambos fue silenciosa, pero poderosa, y demostró que el cambio real requiere coraje y sinceridad. El ambiente de esa reconciliación se extendió, tocando no solo a los protagonistas, sino también a quienes de alguna manera siguieron la historia. Fue el inicio de una nueva etapa, donde la esperanza y la determinación se entrelazaron para construir un camino de redención. Al final de ese capítulo, la noche cayó sobre Londres, llevándose consigo los ecos de un día que cambiaría la vida de ambos para siempre. El baile, las declaraciones y los encuentros discretos se habían convertido en un hito imborrable, revelando que el verdadero amor se construye con gestos de coraje y honestidad. Leonor y Alejandro, de la mano, caminaban hacia un futuro incierto, pero ahora sostenidos por la certeza de que estaban dispuestos a afrontar juntos la adversidad. Cada mirada, cada palabra intercambiada llevaba la convicción de que, incluso en medio de las dificultades, era posible reescribir el propio destino.
La experiencia de ese día sirvió de lección para todos los que siguieron la historia. El perdón y el cambio son caminos difíciles, pero necesarios de superar. El silencio de Londres fue testigo de la transformación de dos corazones que decidieron unirse en busca de un amor más verdadero, libre de las máscaras de la sociedad. Y así, la historia terminó con la marca de un nuevo comienzo profundo y real, dejando claro que la superación es posible cuando uno realmente elige transformar la propia vida.